Capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Luego de Aquila, esto, Pablo se natural marchó del de Ponto, Atenas y se fue a recién venido Corinto. de Italia, Allí se con encontró Priscila con un su judío mujer. llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: Que su sangre caiga sobre sus cabezas. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en más me dirigiré a los paganos. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: No tengas miedo. Sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, nadie te hará daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres... Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, Denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: Si ustedes los judíos lo demandaran sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que yo los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. Yo no quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran aunque tenía derecho a ser sustentado por las iglesias a quienes predicaba, Pablo trabajaba en su oficio. Nadie debe mirar con desprecio el oficio honesto por el cual un hombre puede obtener su pan. Aunque les daba fortuna o conocimiento, los judíos tenían por costumbre hacer que sus hijos aprendieran un oficio. Pablo tuvo cuidado de evitar prejuicios hasta los más irracionales. El amor de Cristo es el vínculo perfecto de los santos, y la comunión de los santos entre sí endulza el trabajo, el desprecio y hasta la persecución. La mayoría de los judíos persistieron en contradecir el evangelio de Cristo y blasfemaron. Ellos mismos no creían y hacían todo lo que podían para impedir que otros creyeran. Pablo los dejó aquí. No renunció a su obra. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Pablo permaneció en Corintio algún tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. El Señor conoce a los que son suyos. No nos desesperemos cerca de algún lugar, porque Cristo tenía muchos aún en la malvada Corintio. Reunirá su rebaño escogidos de los lugares donde estén esparcidos. Así animado, el apóstol continuó en Corinto y creció una iglesia numerosa y floreciente. Pablo estaba por demostrar que él no enseñaba a los hombres que adorar a Dios era contrario a la ley, pero el juez no permitió que los judíos se quejaran ante él de lo que no estaba dentro de su oficio. Era correcto que Galión dejara a los judíos librados a sí mismos en materias relacionadas con su religión, pero no debió permitir que persiguieran a otros bajo ese pretexto. Era malo que hablara con ligereza de una ley y religión que podría haber sabido que era de Dios, con las cuales hubieran haberse familiarizado. Galión habla como si se jactara de su ignorancia de las Escrituras, como si la ley de Dios no fuera digna de que él le tomara en cuenta. Galión no se interesaba en ninguna de esas cosas, sino se interesaba en las afrentas a los hombres malos. Eso era encomiable, pero si no se interesaba en los abusos cometidos por los hombres buenos, y su indiferencia era exagerada. Los que ven o no se complacen y oran por ellos son del mismo espíritu que Galión, que no se interesa por ninguna de estas cosas. Mientras Pablo hablaba de su trabajo no era en vano, seguía elaborando. Nuestros tiempos están en manos de Dios. Nosotros proponemos, pero Él dispone, por tanto debemos prometer en sujeción a la voluntad de Dios, no solo si la providencia lo permite, sino si Dios no dirige nuestros movimientos de otro modo. Un refrigerio muy grato para el ministerio fiel es tener la compañía de sus hermanos. Los discípulos están cercados por las enfermedades, los ministros deben hacer lo que puedan por fortalecerlos, dirigiéndose a Cristo, que es la fuerza de ellos. Procuremos fervorosamente nuestros diversos puestos. Cristo haciendo los planes que nos parezcan los más apropiados, pero confiando en que el Señor hará que se concreten según le parezca bien. Apolos enseña el Evangelio de Cristo hasta donde el ministerio de Juan lo había dejado y no más allá. No podemos dejar de pensar que sabía de la muerte y la resurrección de Cristo, pero no estaba informado acerca de su ministerio, aunque no tenía los dones milagrosos del Espíritu. Como los apóstoles usaban los dones que tenía, la dispensación del Espíritu, cualquiera que sea su medida, es dar a cada hombre para provecho entero. Era un predicador vivaz y afectuoso del espíritu ferviente, estaba lleno de celo para la gloria de Dios y la salvación de las almas preciosas. Aquí había un hombre de Dios completo, cabalmente dotado para la obra. Aquila y Priscila animaron al ministerio y lo asistieron. No despreciaron a Apolos ni le valoraron un poco y otros, pero consideraron las ventajas bajo las cuales trabajaba, viendo ellos mismos obtenido conocimiento de las verdades del Evangelio por su larga relación con Pablo. Le dijeron que lo que sabían. Los estudiantes jóvenes pueden ganar mucho conversando con cristianos viejos. Si los judíos se hubieran convencido que Jesús es el Cristo, hasta su propia ley les hubiera enseñado a oírle. El trabajo de los ministros es predicar a Cristo, no solo predicar la verdad, sino probarla y defenderla con mansedumbre y con poder. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió. Pero al despedirse, les prometió: Ya volveré, siempre que Dios quiera. y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Luego de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, llegó a Éfeso. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba sobre Jesús y enseñaba con mucha exactitud, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá
para que lo recibieran. Y entonces, cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Pues refutaba a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y le preguntaron: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces